El pueblo de San Gregorio se escondía entre montañas, como si quisiera protegerse del mundo exterior. Las casas, levantadas con piedra y techos de teja, se apretaban unas contra otras, formando callejones estrechos que parecían no llevar a ningún lado. Durante el día, el canto de los gallos, las campanas de la iglesia y el murmullo de la gente le daban un aire casi apacible, aunque siempre quedaba flotando en el ambiente una sensación de desconfianza, como si los habitantes supieran algo que los forasteros jamás comprenderían. Pero al caer la noche, especialmente en aquellas en las que la luna desaparecía del cielo, San Gregorio se transformaba en un lugar distinto. Nadie salía de sus casas. Las puertas se cerraban con cerrojos pesados, las ventanas eran cubiertas con cortinas gruesas y hasta los perros guardaban silencio, como si un instinto ancestral les obligara a callar. En esas noches, el pueblo entero se sumergía en un mutismo sepulcral que podía helar la sangre de cualquiera que se atreviera a recorrer sus calles. El único que permanecía en vigilia era don Eusebio, el campanero. Un hombre de 70 y tantos años, de espalda encorvada por los años y manos ásperas de tanto trabajo. Había heredado el oficio de su padre, y este a su vez de su abuelo. En su familia, tocar las campanas de la iglesia no era un simple trabajo, era una misión, una carga que se transmitía de generación en generación. La iglesia se alzaba en el centro del pueblo, con su torre dominando el horizonte. El campanario era su lugar sagrado, y también su condena. Desde niño, don Eusebio había aprendido el arte de los repiques, el de boda, el de misa, el de fiesta patronal y, sobre todo, el de difuntos. Ese último sonido lo conocía mejor que cualquier otro. El tañido grave y lento, que se extendía por el aire como un lamento, había acompañado cada entierro de San Gregorio. Sin embargo, existía un toque del que nadie hablaba en voz alta. Uno que jamás debía ejecutarse. El toque prohibido. Decían los ancianos que, hacía más de 100 años, en una noche sin luna, un campanero ignoró las advertencias y repicó las campanas. Nadie sabía con certeza por qué lo había hecho. Algunos murmuraban que estaba borracho, otros, que había escuchado voces desde lo alto de la torre. Lo cierto es que, a partir de esa noche, el pueblo quedó marcado por la desgracia. Varias personas aparecieron muertas en sus camas, con los ojos abiertos de par en par, como si hubieran visto algo tan espantoso que su corazón no lo soportó. A partir de entonces, se impuso la regla, en noches sin luna, las campanas debían permanecer mudas. Ni un tañido, ni siquiera por accidente. El silencio era el único escudo contra lo que fuera que se escondía en la oscuridad. Don Eusebio conocía bien la historia. Su padre se la había contado una y otra vez, siempre con la voz baja y el rostro sombrío. Y aunque con los años había aprendido a no dejarse llevar por supersticiones, nunca se atrevió a desafiar esa tradición. En cada noche sin luna, subía al campanario solo para asegurarse de que las cuerdas estuvieran firmes, que nadie hubiera subido con intenciones imprudentes. Luego, se sentaba en un banco de madera junto a la campana mayor y permanecía ahí, en silencio, escuchando cómo el viento golpeaba las rendijas de piedra. Aquella noche en particular, sin embargo, el aire parecía distinto. Pesado. El sol se había ocultado tras las montañas y el cielo se había teñido de un negro absoluto. No había luna, no había estrellas. Solo tinieblas. Don Eusebio, con su farol en la mano, subió los escalones de la torre mientras sentía que cada crujido de la madera se amplificaba en sus oídos. El silencio del pueblo era tan profundo que podía escuchar su propia respiración entrecortada. Al llegar al campanario, se sentó como siempre, apoyando la espalda en el muro de piedra. La campana colgaba sobre él, imponente, como un guardián dormido. El anciano cerró los ojos por un momento, intentando relajarse, pero entonces lo escuchó, un murmullo. Eusebio. El nombre flotó en el aire como un susurro, tan suave que casi pudo confundirlo con el viento. Se incorporó de golpe, alzando el farol para iluminar los rincones oscuros. No había nadie. Eusebio, ven. El corazón le dio un vuelco. La voz era clara, cercana, y parecía provenir de la campana misma. Tragó saliva y retrocedió un paso. Estoy cansado,
pensó, intentando convencerse de que todo era fruto de su imaginación. Sin embargo, los pelos de la nuca se le erizaron cuando escuchó el sonido de pasos en la escalera, como si alguien subiera lentamente hacia él. El campanero se quedó inmóvil, con el farol temblando en su mano. La escalera chirrió, y después, nada. Silencio. Bajó la luz hacia los peldaños, pero no había nadie. El sudor comenzó a resbalarle por la frente. ¿Quién anda ahí?, gritó, con una voz más firme de lo que sentía por dentro. La única respuesta fue el eco lejano de su propia voz rebotando en las paredes. Don Eusebio respiró hondo y volvió a sentarse. Cerró los ojos, obligándose a mantener la calma. Sin embargo, la sensación de no estar solo lo envolvía como un manto. Entonces recordó a su padre, contándole la historia del campanero maldito. Y por primera vez en muchos años, se preguntó si aquellas palabras habían sido advertencias reales, y no simples supersticiones de viejos. El farol comenzó a parpadear, como si la llama estuviera a punto de extinguirse. En la penumbra, don Eusebio creyó ver un movimiento en la sombra de la campana. Una figura alta, oscura, apenas perceptible. Cuando intentó enfocar mejor, la visión desapareció. El anciano se puso de pie, decidido a bajar y encerrarse en su casa. Pero en ese instante, la voz volvió a sonar, más fuerte, más clara, justo a su espalda. «Tócala». Don Eusebio giró bruscamente, con el corazón latiéndole desbocado. No había nadie. Solo la campana, silenciosa y pesada, balanceándose levemente como movida por un viento inexistente. El anciano retrocedió, tropezó con el banco y casi cayó al suelo. La campana continuaba moviéndose, y un sonido metálico, sordo, resonó en la torre, como un latido distante. Don Eusebio, temblando, comprendió que aquella noche no era como las demás. Algo había despertado. Algo lo estaba llamando. Y aunque intentó resistirse, una parte de él, enterrada en lo más profundo de su ser, sentía la tentación de obedecer. El silencio del pueblo aguardaba, denso y expectante, como si cada alma estuviera conteniendo la respiración. Y allá arriba, en lo alto de la torre, don Eusebio supo que esa noche sin luna sería recordada para siempre. El amanecer llegó, pero en San Gregorio nadie habló de lo que había sentido la noche anterior. Cada vecino parecía haber dormido con un peso invisible sobre el pecho, como si hubieran compartido una pesadilla común. Don Eusebio, sin embargo, no había pegado un ojo. Había pasado toda la noche sentado en la cama, con la lámpara encendida, repasando una y otra vez las voces que había escuchado en el campanario. «Fue mi imaginación», se repetía. «Nada más que cansancio, nada más que los años que me juegan malas pasadas». Pero en el fondo sabía que no era cierto. La campana se había movido, lo había visto con sus propios ojos. Y la voz lo había llamado por su nombre. Durante el día intentó seguir con su rutina, alimentó a las gallinas, partió leña, caminó hasta la tienda del pueblo. Los vecinos lo saludaron como de costumbre, aunque con cierta distancia, como si percibieran que algo extraño lo rodeaba. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían que esa noche también sería de luna ausente. Cuando el sol comenzó a caer detrás de las montañas, don Eusebio sintió un nudo en el estómago. Tenía la intención de no subir a la torre. Podría quedarse en su casa, encerrar la puerta con llave y rezar para que la noche pasara rápido. Pero su deber como campanero lo llamaba. Había prometido vigilar el campanario, asegurarse de que nadie, por error o imprudencia, tocara las cuerdas prohibidas. Al llegar a la iglesia, empujó las puertas pesadas y el eco de sus pasos resonó en la nave vacía. El olor a incienso rancio impregnaba el aire. Subió las escaleras de piedra con el farol en la mano, cada peldaño parecía llevarlo más adentro de una oscuridad sin fondo. Cuando alcanzó el campanario, la noche lo envolvió con un silencio absoluto. Miró hacia el cielo, ni estrellas, ni luna, solo un manto negro que parecía tragarse la torre. La campana colgaba inmensa sobre su cabeza, inmóvil, como si aguardara. «No», murmuró para sí mismo. «Esta noche no». Se sentó en el banco de madera, decidido a resistir. Pero entonces, como la noche anterior, la voz llegó.
Eusebio, tócala. El anciano cerró los ojos con fuerza, apretando los puños. No escuches. No escuches. Pero la voz se repitió, más insistente. Tócala, te estamos esperando. El aire se volvió frío, tanto que pudo ver su aliento salir en forma de vapor. La campana empezó a balancearse levemente, como si una mano invisible la empujara. Los muros de piedra crujieron, y el campanero sintió que la torre entera respiraba. El corazón le golpeaba el pecho. Sabía que debía bajar corriendo, salir de allí, rezar hasta quedarse sin voz. Pero sus piernas no se movían. Algo más fuerte que él lo sujetaba en ese lugar. De pronto, escuchó un sonido proveniente del pueblo, un llanto. Primero suave, luego más claro. Era la voz de una mujer, suplicando auxilio. Don Eusebio se asomó por la ventana estrecha del campanario, y en la oscuridad distinguió una figura de blanco en medio de la calle. Una mujer, arrodillada, con el rostro oculto entre las manos. El campanero sintió un golpe de angustia en el pecho. ¿Quién podría estar afuera en una noche sin luna?, pensó. Todo el pueblo sabía que esas noches nadie debía cruzar las calles. La figura levantó el rostro, y aunque estaba demasiado lejos, don Eusebio reconoció los rasgos. Era su difunta esposa, Clara, muerta hacía más de 20 años. No puede ser, susurró, con lágrimas en los ojos. La mujer lo miró fijamente y abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Solo el eco de la voz en su cabeza. Tócala, Eusebio, tócala y me tendrás de vuelta. El anciano retrocedió tambaleando, con la vista nublada por el terror y la nostalgia. Su corazón le gritaba que huyera, pero la esperanza lo ató de pies y manos. ¿Y si era cierto? ¿Y si al hacer sonar la campana podía volver a verla, abrazarla, escucharla reír como antes? Sus dedos temblorosos se cerraron en torno a la cuerda que colgaba del badajo. Durante un segundo, todo quedó en silencio. El viento se detuvo, los murmullos cesaron, la figura en la calle desapareció. Solo quedaba él y la campana, unidos por un hilo invisible. Entonces, lo hizo. El primer repique retumbó como un trueno, sacudiendo las paredes de la torre. El sonido descendió por las calles del pueblo, golpeando las puertas cerradas, colándose por cada rendija. Los perros comenzaron a aullar, desgarrando el silencio con un lamento insoportable. El llanto de niños se escuchó en varias casas, mientras las madres los estrechaban contra su pecho. Don Eusebio, aturdido, sintió como la cuerda parecía moverse sola en su mano. El segundo repique resonó, más fuerte, más grave. El aire vibró como si estuviera lleno de lamentos invisibles. Y luego vino el tercero. El tañido final hizo temblar el suelo bajo sus pies. El sonido se prolongó durante largos segundos, hasta que finalmente se apagó, dejando un vacío aún más aterrador que el propio repique. El campanero, jadeante, soltó la cuerda. Se quedó de pie, con las manos en los oídos, temblando de pies a cabeza. Pero lo peor no había llegado aún. Desde abajo, desde cada calle y cada rincón oscuro del pueblo, comenzó a elevarse un murmullo. Voces, muchas voces, todas distintas, todas familiares. Voces de hombres, mujeres y niños, voces que hacía años habían dejado de existir. Eusebio. Llamó la de un viejo amigo muerto en la guerra. Padre. Chilló la de su hijo pequeño, enterrado antes de cumplir los 10 años. Eusebio, susurró otra, la más dolorosa de todas, la de Clara. Las sombras empezaron a moverse por las calles, delineándose en figuras humanas que avanzaban torpemente, como si el tiempo y la muerte les hubieran robado la memoria de caminar. Desde el campanario, don Eusebio los vio. Cuerpos translúcidos, rostros desencajados, ojos vacíos. El campanero se desplomó en el suelo, con la respiración entrecortada. Había roto la regla, había desatado lo que por generaciones se había intentado mantener encerrado. Y mientras los pasos de los muertos resonaban en las piedras del pueblo, don Eusebio comprendió que ya no había vuelta atrás. El repique prohibido había sido escuchado. Y la muerte había respondido. El repique había cesado, pero el eco seguía flotando en el aire, como si el sonido se negara a morir.
Don Eusebio, tirado en el suelo del campanario, temblaba con los ojos fijos en la oscuridad de las calles. Desde allí arriba podía ver las figuras que avanzaban, sombras que poco a poco tomaban forma humana. El pueblo entero parecía haberse despertado. En cada casa, la gente se asomaba aterrada por las rendijas de las ventanas. Nadie se atrevía a salir, pero todos escuchaban el mismo murmullo: los muertos, con sus voces entrecortadas, regresaban. Un niño gritó dentro de una de las casas, y enseguida una madre intentó sofocar el sonido. Pero era tarde, una de las sombras se giró lentamente hacia esa ventana, y la voz de un hombre fallecido 20 años atrás salió de su boca, llamando por el nombre de la mujer que estaba adentro. Don Eusebio sintió que el aire se volvía más espeso, como si respirara polvo de siglos. Bajó tambaleando las escaleras del campanario, y al abrir la puerta de la iglesia, la visión lo golpeó de lleno. Eran decenas. Hombres sin rostro, mujeres con los vestidos de su entierro, niños con ojos vacíos. Caminaban despacio, arrastrando los pies, con movimientos torpes, como si cada paso les costara regresar de la tumba. Uno de ellos se detuvo frente a la iglesia. Don Eusebio lo reconoció al instante: era Mariano, el panadero que había muerto en un incendio años atrás. Su piel estaba ennegrecida, y sus labios resecos se movían lentamente. «Eusebio», dijo con voz quebrada. «¿Nos llamaste?» El campanero retrocedió hasta chocar con la puerta. «Yo no quería», balbuceó. «Fue un error». Pero las sombras no se detuvieron. Comenzaron a llenar la plaza, cada una buscando una casa, una puerta, un nombre que pronunciar. El aire se llenó de susurros y lamentos. De pronto, una mano temblorosa lo agarró del hombro. Don Eusebio se giró con el corazón en la garganta, pero se trataba del padre Basilio, el cura del pueblo. «¿Qué has hecho, Eusebio?», susurró el sacerdote, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «¿Acaso no recuerdas la maldición?». El campanero intentó hablar, pero la voz se le quebró. «Día Clara», me llamó. El sacerdote lo sacudió con fuerza. Eso no era Clara. No eran ellos. Solo son ecos, sombras que imitan lo que amamos para arrastrarnos con ellos. El grito del cura se perdió en el murmullo creciente de los muertos. Varias figuras ya se habían detenido frente a las puertas del pueblo, llamando a los habitantes por su nombre. En la casa de los Rodríguez, un anciano fallecido golpeaba la puerta con los nudillos, repitiendo sin cesar: «Ábreme, hijo, soy tu padre». En la de los Méndez, una niña muerta en un accidente hacía años lloraba frente a la ventana, pidiendo entrar. El padre Basilio intentó alzar la voz sobre el caos. «Nadie abra las puertas. No los escuchen». Pero el terror se extendía como fuego. Algunos no resistieron. Una mujer, cegada por las lágrimas, abrió la ventana para recibir a lo que creyó era su difunto esposo. El espectro entró en la casa, y un grito desgarrador se escuchó segundos después, seguido por un silencio que heló la sangre de todos. Don Eusebio cayó de rodillas en la plaza, tapándose los oídos. Los muertos seguían llamando su nombre, cada vez más cerca, cada vez más insistentes. Veía los rostros que había amado, los que había enterrado con sus propias manos, caminando hacia él con los brazos extendidos. «Eusebio, ven con nosotros. Eusebio, no tengas miedo. Eusebio, toca otra vez la campana». El campanero sintió un dolor agudo en el pecho. No sabía si era miedo, culpa o el peso insoportable de escuchar a los que había perdido. Se abrazó a sí mismo, llorando como un niño, mientras las sombras lo rodeaban. El padre Basilio se interpuso entre él y los espectros, alzando un crucifijo. «Atrás, criaturas del infierno. Atrás». Las sombras se estremecieron, retrocediendo apenas unos pasos, pero no se desvanecieron. Sus rostros vacíos se deformaron en muecas de rabia, y un chillido agudo se elevó de sus bocas abiertas, quebrando la calma nocturna. De repente, un estruendo sacudió el pueblo. La campana volvió a sonar, por sí sola, con un repique grave que hizo vibrar las paredes de la iglesia. Nadie había tocado la cuerda. El badajo golpeaba con fuerza,
como si una mano invisible lo agitara. Los muertos respondieron al llamado. Sus pasos se hicieron más firmes, más seguros. Ya no eran meras sombras, ahora sus cuerpos parecían más sólidos, más presentes. Sus ojos vacíos se llenaron de un resplandor rojizo. El sacerdote retrocedió, aterrado. Eusebio, murmuró. Has abierto la puerta. Ellos ya no son ecos. Ahora han cruzado. El campanero alzó la vista hacia la torre. La campana seguía repicando, y cada golpe retumbaba en su pecho como un martillazo. Comprendió que había sellado el destino de todos. Las sombras comenzaron a entrar en las casas, derribando puertas, arrancando ventanas. Los gritos de los aldeanos se mezclaban con los lamentos de los muertos, creando una sinfonía macabra que se extendía por todo San Gregorio. Don Eusebio, con lágrimas en los ojos, murmuró apenas un hilo de voz. Perdónenme, yo solo quería volver a verla. En ese instante, sintió un aliento helado en su oído. Una voz dulce, la única que hubiera querido escuchar, le susurró. Me llamaste, Eusebio, y aquí estoy. El campanero giró la cabeza, y allí estaba Clara. No una visión borrosa ni un eco. Era ella, de pie frente a él, con el mismo vestido que llevaba el día de su entierro, pero con los ojos negros como la noche sin luna. Don Eusebio quiso abrazarla, pero el padre Basilio lo sujetó con fuerza. No la toques. No es ella. Clara sonrió, mostrando dientes afilados que jamás había tenido en vida. El campanero sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Los muertos habían respondido, y ahora nada podría detenerlos. San Gregorio ya no pertenecía a los vivos. La plaza de San Gregorio se había convertido en un escenario de pesadilla. Los muertos caminaban entre los vivos, atravesando las casas, arrastrando a quienes habían osado abrirles las puertas. Los gritos de dolor se mezclaban con los lamentos antiguos, creando una atmósfera irrespirable. Don Eusebio, de rodillas frente a la iglesia, observaba con ojos desorbitados cómo su pueblo se desmoronaba. Las campanas seguían repicando solas en lo alto de la torre, cada golpe más fuerte, cada vibración más insoportable. La torre parecía un corazón gigante latiendo para mantener con vida a los espectros. El padre Basilio intentaba contenerlos, blandiendo el crucifijo y recitando oraciones a voz en cuello. Pero cada palabra era sofocada por los chillidos de los aparecidos, que se abalanzaban contra él con una furia que no parecía humana. Clara, o aquello que quedaba de ella, seguía frente a don Eusebio. Su rostro era el de siempre, su aroma era el mismo que recordaba, pero sus ojos oscuros y su sonrisa cortante lo devolvían a la realidad. Aquello no era su esposa, sino una máscara construida con sus recuerdos. Eusebio, susurró la figura, extendiendo la mano hacia él. Ven conmigo. No sufras más. El anciano lloraba desconsolado. Todo en él deseaba rendirse, tomar esa mano y abandonar el tormento de la vida. Pero una chispa de lucidez se encendió en su interior, si él cedía, todos los demás perecerían. El sacerdote, jadeante, cayó a su lado. Solo hay una manera, dijo Basilio, con voz rota. La campana, tú la llamaste, solo tú puedes callarla. Don Eusebio levantó la vista hacia la torre. La campana se movía frenética, como si gozara del caos que había desatado. Comprendió que tenía razón, aquel repique no se detendría hasta que él mismo lo hiciera. Con un esfuerzo sobrehumano, el anciano se puso de pie. Su cuerpo temblaba, sus piernas parecían no sostenerlo, pero avanzó hacia la iglesia. Clara lo seguía de cerca, murmurando dulces promesas que perforaban su mente. Seremos felices otra vez, ya no habrá soledad, toca la campana una vez más y yo volveré para siempre. Don Eusebio apretó los dientes. No, susurró. Ya no eres ella. Subió los escalones de la torre, cada peldaño un tormento, mientras las voces de los muertos lo seguían desde abajo. El aire estaba cargado de un hedor insoportable, mezcla de incienso podrido y carne en descomposición. Sus manos sangraban al aferrarse a la barandilla, pero no se detuvo. Al llegar al campanario, el ruido era ensordecedor. La campana se agitaba violentamente,
golpeando con una fuerza que parecía imposible sin manos humanas. El badajo chocaba contra el bronce una y otra vez, haciendo temblar la torre. Don Eusebio se acercó tambaleante. «Basta ya», gritó, aunque su voz se perdió en el estruendo. «Cállate». Colocó sus manos en la cuerda y trató de detener el movimiento, pero un impulso invisible lo rechazó. La campana se sacudió con más furia, y el anciano cayó de espaldas contra el suelo de piedra. La figura de Clara apareció en la entrada del campanario, iluminada por la luz mortecina del farol. «No luches, Eusebio», dijo con dulzura. «Es inútil. Estás marcado. Solo tienes que darme la última campanada, y todo terminará». El campanero se arrastró hasta el borde, mirando hacia la plaza. Los aldeanos corrían de un lado a otro, perseguidos por sus propios muertos. El padre Basilio yacía en el suelo, rodeado por sombras que lo cubrían como un enjambre. Don Eusebio comprendió que no podía salvar a todos. Pero tal vez podía salvarlos del destino peor que la muerte, vivir eternamente perseguidos por aquellos espectros. Respiró hondo, y con un gesto decidido, se levantó. Tomó la cuerda de la campana con ambas manos y la jaló con toda la fuerza que le quedaba. Un último repique, profundo y desgarrador, resonó en el aire. El sonido fue tan fuerte que las piedras de la torre crujieron, y los cristales de las ventanas de la iglesia estallaron en pedazos. La campana gritó como si tuviera vida propia. El tañido se prolongó hasta convertirse en un alarido metálico que atravesó todo San Gregorio. Las sombras comenzaron a retorcerse. Algunas se aferraban al suelo, otras se cubrían los oídos, otras chillaban con voces horrendas. Los ojos rojos de los espectros se apagaron uno a uno, y sus cuerpos se disolvieron en humo oscuro, arrastrados por el viento hacia el cielo sin luna. Clara lanzó un grito desgarrador. Su rostro se deformó en una máscara de odio, revelando la criatura demoníaca que se escondía detrás de su semblante amado. «Maldito seas, Eusebio», bramó, antes de ser tragada por la oscuridad junto con los demás. El silencio volvió de golpe. No quedaba rastro de los muertos. No había voces, no había sombras. Solo las ruinas del pueblo, las casas destrozadas, las calles manchadas de sangre y el eco del último repique. Don Eusebio se dejó caer de rodillas. Sus fuerzas lo habían abandonado. La campana, finalmente, estaba quieta. Pero él sabía que su destino estaba sellado. Sintió un frío intenso recorrer su cuerpo, como si una mano helada lo acariciara desde dentro. La campana, aún inmóvil, vibraba suavemente bajo su toque. Una certeza lo invadió, había logrado silenciarla, pero el precio era su propia vida. El vínculo entre él y la campana no se rompería hasta que su alma quedara atada a ella. Con un suspiro resignado, el campanero cerró los ojos. El último sonido que escuchó fue un suave repique, no hecho por sus manos, sino por la campana misma, reclamando lo que le pertenecía. El cuerpo de don Eusebio quedó tendido bajo la torre, pero su espíritu ascendió a lo alto del campanario, fundiéndose con el bronce maldito. Desde entonces, dicen los pocos sobrevivientes, que la campana de San Gregorio nunca volvió a sonar en fiestas, bodas ni entierros. Sin embargo, en noches sin luna, cuando el pueblo duerme en silencio, algunos aseguran escuchar un repique lejano. No es el badajo lo que golpea el bronce. Es el alma de don Eusebio, el campanero, que seguirá tañendo hasta el fin de los tiempos.